vamos a hacer una sección no rectangular sometida a flexión. Procedamos con el problema. Listo. El problema consiste, dice, en dos pares iguales. Como ustedes saben, el capítulo que estamos estudiando, nos dedicamos a secciones en las que tenemos un momento constante. Entonces aquí el M es la acción y el M' es la reacción. Entonces tenemos dos pares iguales y como ustedes ven, la viga tiene una sección transversal como una U. Entonces ponemos dos pares iguales y opuestos de magnitud, dice 25 kilonewtons metros, se aplican a una viga de sección de canal. Puesto que los pares provocan la viga se flexione, determina el esfuerzo en el punto C, en el punto D y en el punto E. Este es un problema que yacía en la versión antigua del texto de Beer Johnston. Bueno, no sé por qué lo retiró el autor del texto. Alguna vez lo tomé en un examen y, bueno, me parece que identificaron que era complicado, pero realmente no lo es. Les voy a demostrar que no lo es. Vamos a resolverlo. Entonces voy a hacer un paréntesis aquí, nuevamente para estresar la parte de cómo está nuestra viga. Tengo una viga, bueno, no exactamente representa la U, pero ahí tenemos momentos con dirección pulgar hacia arriba, vertical. Regla de la mano derecha empuja en este lado. ¿Okay? Nuevamente la viga se curvaría hacia mi cuerpo. ¿Sí? Entonces ahí vemos uno en un lado y usando la misma regla de la mano derecha al otro lado, ¿sí? Yo tendría que poner el momento en cambio hacia abajo, pulgar hacia abajo para que al rotar mi mano sigo empujando desde el lado frontal, ¿sí? Entonces pulgar hacia abajo, regla de la mano derecha, empujo aquí y generaría una curvatura hacia mi cuerpo. Lo mismo acá en este extremo, hacia arriba, regla de la mano derecha, empuja. Siempre empuja a este lado, que sería el que se va a poner en concavidad, y la parte de atrás en convexidad hacia mi cuerpo. Entonces, vamos ahora sí a resolver el problema. Entonces, voy a compartir la pantalla. Nos vamos a el problema. Entonces, podemos resolverlo en esa orientación en la que se encuentra el problema. Sin embargo, voy a rotarlo, que a la final nos conduce a la misma solución, pero es más fácil, creo que a veces para nuestro cerebro, resolverlo en la dirección vertical. Entonces, previo a eso voy a ilustrar un poquito cómo se doblaría este cuerpo, ¿sí? Entonces, esto generaría una curvatura hacia atrás. Todas estas líneas se irían hacia atrás. ¿Ok? Ya. Entonces, lo que les propongo para hacer una solución más rápida es volteemos todo el cuerpo 90 grados. ¿Sí? Entonces, si lo ponemos a 90 grados, ahora el problema se traduce en un canal en forma de U. ¿Okay? Esto sería la representación tridimensional. Yep. Ahí. Y la parte de abajo va a doblarse, ¿no es cierto? A generar una curvatura, llamémosla positiva, ¿sí? Porque si viésemos en el plano, en el eje X, siendo este el más largo, ¿sí? Pongámosle a este el eje X, a este el eje Y y a este el eje Z. Como ustedes verán, el problema no, a priori no lo define. Perdón. ¿Sí? No lo define, así que nosotros podemos hacerlo según nuestra conveniencia. Entonces, este sería el plano XY.
los momentos estarían generando una curvatura, como dije anteriormente, positiva, algo así. Y esto tendería a descender. Es exactamente el mismo problema, solo que lo hemos girado 90 grados. Ya, entonces la sección transversal, pues para ser exactos, luciría de la siguiente manera, como un canal. Ya. Entonces, la pregunta es que yo identifique los esfuerzos en el punto C, en el punto E, que está aquí, y en el punto D, acá arriba, superior. Ya. Entonces, el valor del momento está dado por el problema que dice 25.000 newtons metro. Acción y el otro la reacción. Entonces, el plano neutro estará entre las dos líneas, ¿sí? No sabemos a qué altura y ese es parte del problema de determinar dónde estará. Ciertamente va a estar de la mitad hacia abajo, porque como ustedes pueden percibir, la masa o la mayoría del área está hacia la parte inferior. Entonces, ahora sí, concentrémonos en resolver el problema como si fuese, como que si aceptamos que está horizontal la base del canal. Okay. Entonces voy a hacer una representación un poquito más grande de la misma canal para poder hacer algunos trazos e identificar más fácilmente las medidas. Entonces, el primer paso es ubicar el plano neutro. El plano neutro está en sentido horizontal. Okay. La sugerencia que les puedo dar es primerito ubicar un plano de referencia, el cual puede estar en la base y medirse todas las direcciones hacia arriba. Entonces, para encontrar el plano neutro, lo que necesitamos es usar la siguiente ecuación, en donde y barra, que es la posición del plano neutro con respecto a la referencia, es la sumatoria de las distancias a los centroides por las áreas, por la sumatoria de las áreas de varias secciones de geometría conocidas. Entonces, hagamos tal vez esta geometría, esta que sea la 1, esta va a ser la 2, y el de abajo va a ser el número 3. Entonces, si aplicamos la ecuación, debemos encontrar el centroide de cada uno. Pongamos las dimensiones de la geometría de la sección. Estos son 120 milímetros. Acá abajo tenemos 180. Esta altura será de 36. Este ancho corresponde a 30 en ambos lados. Y estaría completa la geometría. Entonces, para el tramo 1, la posición del centroide estaría justo en la mitad de este rectángulo, ¿no es cierto? Podríamos unir las diagonales y va a caer en la mitad. Ese punto de la mitad va a estar con respecto a la referencia a una altura de 60 milímetros. Ese sería el primer distancia del centroide, 60. El área de la sección 1 sería de 30 milímetros por 120 milímetros. Si vamos a la sección 2, como está paralela, es prácticamente lo mismo. 60 de distancia al plano neutro y el área es de 30 por 120. Y el tercero sería ubicar el centroide de este rectángulo, que va a estar aquí en la mitad. Esa altura es de 36, por lo tanto, esta altura de aquí será 18 milímetros. Entonces multiplico la altura del centroide a la referencia y multiplico por el área. El área de esa sección es de 36 de altura por el ancho, que sería este de acá,
entre aquí y acá serían los 180 menos 60, o sea, corresponden a 120 milímetros. Y divido para la suma de todas las áreas, que sería 30 por 120 dos veces. Y el tercer paréntesis, que sería 36 por 120. Ok, sacamos el y barra de toda esta, de este cálculo. Voy a hacerlo parcialmente para evitar errores. El primer componente es 216,000. Repetimos el mismo para comprobar. 216,000. Y el tercero es el de 36 por 120 y 18. Son 77,760. Ya. La suma total de arriba nos da 509,760 y divido para la expresión de abajo. Son 11,520. Entonces, esto me sale 44.25. Conservamos las unidades de milímetros, pues todo estará tratado en milímetros. Entonces, si esto corresponde a 44, de hecho, estamos en el orden de la magnitud que habíamos pensado. ¿Sí? 36 es hasta esta altura, tanto que el y barra será hasta acá, y es igual a 44.25 milímetros. Ok. Entonces, procedemos ahora al cálculo de la inercia, ¿sí? Como paso 2 usualmente. Entonces, la inercia en una sección compuesta se determina mediante el teorema de ejes paralelos. El primer paso fue ubicar el plano neutro. El segundo va a ser el cálculo de la inercia. Ok, entonces el teorema de ejes paralelos nos dice que la inercia de un compuesto es igual a la sumatoria de las inercias de las secciones que conozco, rectangulares o triangulares, como yo lo decida, más la sumatoria del producto de las áreas por unas distancias al cuadrado, donde estas distancias son las distancias de los centroides a la ubicación del plano neutro. Entonces, si tenemos la confianza de que hicimos bien el cálculo del plano neutro, esto no nos conduciría a un segundo error. Ok. Entonces, al hablar de rectángulos, siempre la inercia se calcula un doceavo base por altura al cubo, donde la base va a ser aquel plano en el cual es paralelo al plano neutro. ¿Sí? Entonces, prácticamente las líneas celestes que acabo de dibujar serían las bases de los rectángulos. Entonces, podemos hacer les recomiendo hacer una tabla. Sí, entonces tenemos tres geometrías, podemos poner la inercia de cada uno. Okay. La primera se calcularía como un doceavo de la base, o sea, 30 por la altura, que sería 120 al cubo. Bien, hagamos ese cálculo parcial de 120 milímetros al cubo. Ya, entonces me sale lo mismo que me va a salir. Bueno, esto me sale 4.320.000 milímetros a la cuarta. El segundo me va a salir exactamente lo mismo, que es la misma forma del rectángulo. Y el tercero yo debería escribir un doceavo de 120. Sería la base. Por la altura, su altura es 36 al cubo.
Entonces este tiene un valor de 466.560 milímetros a la cuarta. La resultante de esta sumatoria sería el primer componente, que va a ser igual a 9.106.560. Continuemos con la segunda parte de la ecuación, el que menciona que encuentre el producto de A sub I por D sub I al cuadrado. El área del rectángulo 1 es sin lugar a dudas 120 por 30. Y esto debo multiplicar por la distancia entre el plano neutro y el centroide de la sección rectangular descrita. Entonces el centroide está aquí, que se encontraba a 60 desde la base. Bueno, entonces realmente no está muy bien representado, pero asumamos que 60 está por aquí, ¿sí? Desde el piso, son estos 60, mientras que el plano neutro está a los 44 milímetros. Entonces, si quieren, para representarlo acá, hablaríamos de la distancia 60 menos 44.25 milímetros. Esa es la distancia. Un poco más de 15.75 al cuadrado. Para 2 sería la misma área, 120 por 30. Y la distancia, como se mide puramente en altura, sería exactamente el mismo cálculo. 60 menos 44.25, esto al cuadrado. Y finalmente, el del tercero, este se calcularía con la posición del plano neutro que se encuentra en la mitad del rectángulo 3, aquí, a 18 milímetros de la base. Entonces, si quiero sacar la D sub I, que sería la distancia al plano neutro, serían 44.25 milímetros menos 18, esto al cuadrado, multiplicado por el área de esa sección, que es 120 por 36. Entonces, voy a escribir los valores parciales para ir comprobando. Ya, este primero sale 893.025. Lo voy a comprobar con el segundo cálculo para evitar error. Ya, sí, sale exactamente igual, 893.025. Y el tercer cálculo es el de este sale 2.976.750. La suma de A sub I por D sub I cuadrado va a salir, por lo tanto, 4.762.800. Procedo a sumar ambos para encontrar la inercia del compuesto. Bueno, hay que ser bastante cuidadoso para evitar errores en el cálculo que puedan derivar en que obtengamos una respuesta diferente. Esto estaría en milímetros a la cuarta. Si queremos transformarlo a metros, pues cada metro es 10 a la 3 milímetros. Elevando esto al cuadrado, a la cuarta, perdón, nos quedaría dividido para 10 a la 12. Entonces, el número que se obtiene es 1.386 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Entonces, ahora sí vamos al cálculo del esfuerzo. La ecuación de forma general que hasta acá hemos discutido es que el esfuerzo puede ser positivo o negativo dependiendo si está
sobre o bajo el plano neutro es m por c sobre i. ¿Ok? Entonces, vamos escogiendo los puntos. Para el punto D, que es el que se encuentra en la parte superior, está aquí, punto D. La distancia C sería 120 milímetros, que es toda la altura, menos 44.25. Esta sería la distancia C que corresponde a el punto D. O sea, 120 menos 44.25 milímetros son 75.75 milímetros. Entonces, cualquier punto a esa altura, ¿sí?, va a tener el mismo esfuerzo. No importa si está dentro del canal o está en el extremo, cualquier punto que tenga esta distancia CD va a tener el mismo esfuerzo. Entonces, el cálculo final sería escribir el momento del problema, que era 25.000 newtons metro. Esto es el esfuerzo en D, es 25.000 newtons metro. ¿Sí? Según como doblaba, que dijimos que la curvatura es positiva, entonces la parte de arriba está en compresión, ¿verdad? Sí. Ya, la parte de abajo está en tensión. Entonces el punto D está en compresión, puedo asignar un signo negativo. La altura C sub D la calculamos y era de 75.75 milímetros, escribiendo esto en metros. Y dividimos para la inercia, que es 1.386 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. El esfuerzo nos da como resultado 136.55 megapascales. Nos preguntan el otro, el inferior, el C, ¿sí? Pongámoslo en celeste, no, verde. Punto C está aquí abajo. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la distancia al plano neutro? Pongámoslo acá como una C sub C. Va a ser los 44.25 que corresponden a la distancia del plano neutro y la posición del plano neutro. Entonces, el cálculo del esfuerzo en C, que es cualquier punto en el plano inferior que sabemos que está en tensión, cambia la distancia C, que es 0.04425, y la inercia es el mismo número. Este esfuerzo es de 79.76 megapascales. Solo depende de la distancia al plano neutro. Entonces, el C en magnitud tiene un esfuerzo menor, ¿sí? En magnitud el D es mayor, pero de signo contrario, los de compresión. Y la última pregunta dice acá, el problema decía que ubique el esfuerzo en el punto D, en el punto E, está aquí. ¿Okay? Corresponde a esta altura, a un punto ahí. Repito que los esfuerzos solo dependen de la distancia al plano neutro, ¿cierto? Y positivo y negativo. Entonces, E representa cualquier punto que esté a esa distancia, que en este caso serían el C sub E, sería la distancia de 44.25 menos 36. C sub E resulta ser 8.25 milímetros. Corresponde a este tramo.
distancia del plano neutro a la posición de cualquier punto, incluso dentro del material, ¿sí? Que esté a esa distancia, va a tener el mismo esfuerzo que vamos a calcular en el punto E. Entonces, este sigue siendo de tracción porque está abajo. La distancia era 8.25 en metros. Queda escrito así. Okay. Usualmente no se trabaja con las distancias que no sean las más alejadas del plano neutro porque, pues, como se puede esperar, ahí no vamos a tener los máximos esfuerzos. Este esfuerzo es positivo de 14.87 megapascales. Entonces, estas son las respuestas finales a nuestro problema. Okay. Ahora, originalmente el problema sí estaba en otra orientación, pero esto no quita de que nosotros lo podamos voltear y resolverlo. El hecho sí es que habrá que identificar que en cualquiera de las orientaciones en que yo resuelva, las fibras son las que están sometidas en este lado, dijimos, a compresión, ¿sí? Entonces, una fibra a lo largo de X, después de poner el momento, se acortará. Si llega a la fluencia y yo suelto el objeto, dejo de aplicar la carga, ya no volverá a ser recto, se quedará con cierta curvatura hacia un lado. ¿Ok? Ya. Bueno, hemos resuelto el problema completo, de forma completa, ¿sí? Les propondría que si, por ejemplo, ya no decido, igual que el problema que resolvimos anterior, ahorita tenemos un momento en la dirección, según el eje coordenado de abajo, en la dirección Z negativo, realmente. Sí, está ahí. Entonces, imagínense poner su pulgar ahí y aplastar, ¿sí? Esto está apuntando en Z negativo. Como trabajo de casa y práctica, pues traten de poner más bien un momento en la dirección Y. ¿Okay? ¿Sí? El otro estaría ubicado acá y sería en este sentido. ¿Cómo se deformaría? ¿Dónde estaría el plano neutro? ¿Cuáles serían las distancias C? Es un problema completamente diferente. Las inercias cambian. Lo que sí, en la otra orientación me puedo adelantar que la sección transversal sí es simétrica con respecto a la altura. ¿Sí? O sea, si me atrevo a ponerlo a esto como una C vertical, el plano neutro va a estar así. Y esto es simétrico con respecto a el plano que acabo de trazar, ¿sí? Entonces, el plano neutro va a estar en la mitad. Bueno, ese es el problema que les dejo planteado como práctica para que se den cuenta la interpretación que hemos hecho hasta aquí. Nada más por el momento. Vamos a terminar ahí nuestra grabación.